Esto es Derivaciones, segunda temporada. Mantén siempre una botella de licor a tu lado. Si un pájaro comienza a decir tonterías en medio de la noche, sírvete una copa. Edgar Allan Poe. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Don Pisador, nuevamente transmitiendo a su podcast Derivaciones. El día de hoy quiero hacer mención a, supongo que si son mis oyentes, los que me recomendaron, se van a identificar y van a saber quiénes son. Me pidieron, pues me sugirieron, unos me pidieron, otros me sugirieron, otros me contaron, que la verdad, o sea, toda esta cuestión de los podcasts de miedo y de cosas sobrenaturales, pues, están muy de moda, ¿no? Que por qué no trataba algún tema de estos de miedo, en mi podcast, ¿no? Y la verdad es que, o sea, no créanme que no he hecho un saco roto ninguno de sus comentarios. Por el contrario. Sin embargo, pues ustedes saben también que pues siempre hay un filtro, ¿no? El llamado criterio. Entonces, el día de hoy voy a hacer caso a estos consejos que me dieron amigos con respecto a eso. Entonces, el día de hoy voy a tratar un tema que he intitulado El miedo y el morbo. En México, y no solamente en México, porque al final es un evento mundial, ¿no? Siempre nos ha llamado la atención, porque si no, no hubiera películas de terror, ni historias de terror, ni libros de terror, ni existiera mitos y leyendas, ¿no? Porque siempre el ser humano busca una explicación a ciertos fenómenos. Y a veces la ciencia no puede entregárnoslo. Entonces, pues, la explicación la hallamos en nuestra muy fértil imaginación. Y a veces la ciencia sí nos entrega la explicación correcta y adecuada, pero simplemente no queremos creer en ella. Preferimos creer en lo que nos contaron nuestros antepasados, que además es hasta cierto punto muy loable. Entonces, en México, les decía, siempre hemos caído en estas cuestiones de creer en cosas de miedo, en leyendas, en fantasmas. No sé si ustedes recuerdan hace mucho tiempo, bueno, yo sí lo recuerdo, la verdad, una de estas novelitas que vendían, creo que era Editorial Vid, que se hacía llamar El Libro Rojo, donde contaban historias, obviamente con dibujitos, lo cual hacía más accesible su distribución y sobre todo que penetrara o que permeara en el gusto de la gente. Si nos remontamos a los siglos y al pasado, el terror, el miedo, siempre ha sido parte importante de la vida del ser humano. Precisamente en la frase de entrada les comentaba algo de don Edgar Allan Poe. Yo digo Poe, mucha gente dice Poe. Al final cada quien lo dirá como mejor le parezca. Siempre ha habido autores, escritores, poetas que han buscado en el miedo, en el género de horror y de miedo como tal, buscar levantar cierta polémica, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han escuchado del Monte de las Ánimas, un relato de Gustavo Adolfo Bécquer, que la verdad da miedo. El mismo Edgar Allan Poe escribió muchos cuentos de miedo, historias de gente que de alguna manera terminaba aterrorizada, ¿no? La verdad es que el miedo siempre ha estado así, como que parte de nuestra vida. Aquí hace algunos años yo recuerdo perfectamente un programa de radio que se llamaba La Mano Peluda. Bajo el criterio popular terminó muy mal. Aparentemente por ahí hubo una situación muy grave relacionada con cierta aparentemente posesión demoníaca y donde pues el famoso conductor de ese programa y la gente que participaba en ese programa pues acabaron su vida de una manera digamos que un poco trágica. Sin embargo, La Mano Peluda, o sea, realmente a mucha gente lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche, porque los cuentos que la gente que hablaba y contaba pues eran realmente interesantes. Y eran interesantes precisamente por esto que les platico, la cuestión del morbo. A veces la gente se confunde y piensa que el morbo solamente es ver mujeres desnudas o inclusive verle el trasero a las mujeres
O en el caso de las mujeres, pues verle, pues no sé qué ven las mujeres en los hombres, pero al verles algún atributo físico y dicen que eso es morbo. La verdad es que el morbo va más allá, mucho más allá de todo eso. El morbo realmente es todo eso que llama la atención de una manera desmesurada y que a veces no puede uno dejar de perder la atención, ¿no? sobre eso que está viendo. A veces puede ser, pues desgraciadamente, cosas muy fuertes, ¿no? Como pues ahora con tanta inseguridad en el país, pues descabezados, colgados, gente sangrando, torturada, etcétera. Sumado a eso, obviamente también, pues sí está la parte sexual de ver cosas que normalmente no se verían. Básicamente eso es lo que despierta lo que se conoce como morbo. Sin embargo, precisamente, como me decían mis amigos que me recomendaron el tema, hay mucho atención y mucho éxito, por así decirlo, en todos estos podcasts de miedo y de terror, etcétera. Básicamente por varias razones, pero la principal es el morbo. La principal es esa cuestión donde la gente no puede dejar o parar o ponerle pausa o prefiere seguir escuchando porque está realmente atenta, porque ya se despertó en ellos esa cuestión del morbo, es decir, qué es lo que va a pasar o qué pasó, sí. Y además como que siempre hay una espinita entre decir, ¿será que es cierto esto que me están contando? Porque a fin de cuentas la ficción es algo bonito. Yo, por ejemplo, no sé, puedo platicarles de un viaje al espacio y si me baso en suficiente evidencia científica, puede que llame su atención y que ustedes realmente me pongan atención y yo capte esa atención. Sin embargo, honestamente, pues muchos más les va a quedar claro que es ficción, o sea, que realmente es ficción. Sin embargo, en esta cuestión de los cuentos de miedos satánicos y demás cosas, siempre como que a la gente le queda esa dudita de que si realmente es solamente ficción o si realmente pudo haber pasado en algún momento, ¿no? Entonces ahí es donde les digo que esta cuestión de los podcasts y esta moda viral, llamémosle así, del tema del miedo, etcétera, viene nuevamente a asaltarnos. Yo en lo personal trato de no denostar a nadie ni de ofender, por así decir, las creencias de las personas. Si alguien quiere creer que pues existe un fantasma o que existe un ente o una energía que mueve cosas y demás para manifestarse, o que hay otra dimensión, otro mundo, etcétera, pues adelante, ¿no? O sea, yo no soy quien yo para criticarlo. Obviamente que quieran que yo crea en eso, pues sí es muy, muy diferente, ¿no? Cada quien creo que debe tener su propia idea, ¿no? O sea, no se puede culpar demasiado a las personas que creen en ciertos mitos. Yo, por ejemplo, les puedo decir que a la fecha todavía, y ahí es donde viene la parte morbosa, porque les voy a platicar algo. Yo, por ejemplo, durante muchos años de niño creí en el mito de La Llorona. Era un mito muy, muy arraigado, y de hecho es muy arraigado en el país, en la zona de México. No sé si en algún otro lado. Durante mucho tiempo, la verdad es que México, o sea, cuando nace y crece el mito de La Llorona, que era durante el virreinato de la Nueva España, pues realmente era desde la Alta California hasta lo que hoy es Salvador. Entonces supongo que ese mito de La Llorona seguramente debe llegar hasta Centroamérica. Entonces yo, por ejemplo, sí creía mucho en esa cuestión de La Llorona. Me daba miedo, me daba pavor encontrármela. Ya conforme fui creciendo y todo, pues mi mente, digamos que también te vas educando y vas pensando y vas de alguna forma científicamente descartando, ¿no? la presencia de seres sobrenaturales y especialmente de La Llorona, ¿no? Sin embargo, les voy a contar algo. De hecho, son dos cosas. La primera, la historia que me contó mi compadre Pedro. Mi compadre Pedro, que si me escucha le mando un saludo hasta Colorado. Bueno, allá está en el gabacho mi compadre Pedro. Él vivía durante los 90s allá en la Ciudad de México, por la zona de Tacubaya. Mucha gente cree ubicar más bien, porque durante algún tiempo, no sé si fue en Canal 11 o en TV UNAM, que también hacían programas de esos de miedo. Y juraban, o en ese capítulo especial, juraban que el mito de La Llorona precisamente nace ahí por San Pedro de los Pinos y el Camino Real a Toluca, que es precisamente por donde vivía mi compadre Pedro en aquellos años, ahí por Metro Observatorio, hacia arriba. Entonces mi compadre Pedro, que en ese tiempo no tenía la menor idea de largarse a vivir a Estados Unidos, él vivía en casa de su mamá, ahí en Tacubaya, por esa zona. Y él, pues, adaptó
digamos que una tapia o la parte más alta de su casa para hacerlo como un departamento. En esos años mi compadre Pedro, que estábamos jóvenes ambos y era bien goloso, bien golosote, pues se contrató el DirecTV para poder ver el Maxine y todos esos canales acá padrotes. Al fin que tenía pues digamos que la privacidad de ya vivir en casa de sus papás, pero hasta la parte de arriba en un departamentito que se fabricó y que además tenía pues digamos que un balconcito hacia la calle. Entonces estaba mi compadre Pedro viendo su DirecTV ya pasada la medianoche, estaba viendo, está muy tarde la televisión. Yo sé que para mucha gente es como costumbre ver tarde la televisión, a mí no me gusta, pero bueno, lo respeto. Entonces mi compadre Pedro estaba ya muy tarde viendo la televisión y dice que bueno, tenía abierta así la ventana para que entrara el fresco de la noche y de repente dice que a lo lejos se escuchaba un ladrido de perros. Ustedes dirán, bueno, pues un ladrido de perros normal, ¿no? Por ahí debe ir pasando alguien, ¿no? Pues pasaba alguien. Entonces, si uno se asomaba de ese balcón, me cuenta mi compadre Pedro, se podía ver toda la calle que venía de allá, de la zona de San Pedro de los Pinos, hacia acá, hacia su casa. Y pues no, la calle, él se asoma porque pues oyó los perros y dijo, pues ahí debe haber una moto, un coche, algo. Pues se asoma, pues no ve nada. Al principio no le dio importancia, se volvió a volver a ver mujeres en bikini en su DirecTV, cuando de repente dice que el ladrido de perros se oía como progresivo. Esa es una sensación un poco extraña porque digamos que el sentido del oído es muy particular en los humanos, ¿no? O sea, alcanzamos a percibir como que el sentido ese de más o menos por dónde está ubicado o por dónde viene el sonido, ¿no? Entonces mi compadre dice que se estaba acercando ese ladrido de perros, que hay mucha gente que tiene perros en la Ciudad de México, se acercaba, y entonces todavía se vuelve a asomar, porque dijo, bueno, pues alguien viene, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y se vuelve a asomar mi compadre Pedro a la calle, pues otra vez nada, pero ya el ladrido de perro se veía así súper cerca, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿y qué hiciste, compadre? ¿Qué hiciste? ¿Te viste? ¿Qué viste o qué rollo? Y dice mi compadre Pedro, no, ni madre, cerré la ventana y me fui a acostar, apagué DirecTV y todo y dije, no, ya, vámonos. Y sí, que en efecto, o sea, ya acostado, alcanzó a escuchar que abajo el perro de su casa empezó a ladrar, y luego como si pasara algo o alguien, bueno, en este caso, el algo, ya saben a qué me refiero, cuando terminó de pasar por así el perro de su casa se cayó. Y luego el ruido de ladridos siguió progresando, digamos, lejos de su casa. Mi compadre Pedro siempre fue bien pinche maricón. Pero bueno, esa fue su historia, ese fue su testimonio con respecto a lo que él pensó. Y que bueno, en ese momento pensamos ambos que podía haber sido la Llorona. Con el paso del tiempo, y digo, relacionado con lo mismo, yo he vivido he vivido en dos casas. Una que está muy muy cercana a un cuerpo de agua, que es un pequeño arroyo, y otra que no está tan cercana, pero que también está cerca de un arroyo. Y a veces parece modo de mentira, o a lo mejor influenciado quizá por la historia de mi compadre Pedro, pero en ambos casos he oído lo mismo del ladrido de perros, solamente que yo sobre el arroyo, sobre ese cuerpo de agua que les platico. Yo sé que puede tener infinidad de explicaciones científicas, sin embargo, bueno, pues como que siempre esa cuestión me sigue como que poniendo los pelos de punta, sobrecogiendo de espanto, llamémosle así. Entonces por eso es que les digo que a pesar de no creer en esas cosas, o sea, sí entiendo esa sensación de sentir el miedo, ¿no? Y que además se hace como adictiva, ¿no? O sea, por eso es que les repito, esas películas y todo eso generan tanto interés y obviamente tanto dinero, porque a la gente le gusta repetir esa sensación, ¿no? Entonces yo creo que aquí puede ser que mucha gente diga, bueno, pero es que eso no es morbo, eso es más bien interés. Digamos que sí, pero la verdad es que ese interés nace debido al morbo, o sea, a lo que te despierta esa sensación que no obtienes de otra manera más que a través de esos cuentos de miedo y de terror, y que de repente, pues digamos que te saquen de tu zona de seguridad y de repente digas, ay, sí, hay algo sobrenatural y me da miedo. No quisiera dejar de... O sea, se me hace un poquito redundante porque seguramente mucha gente ya lo ha pensado, lo ha dicho. Sin embargo, pues no está de más aclararlo. A veces ustedes lo saben, que digamos que los cuentos permiten ocultar verdades.
Entonces ya con esto que les dije todo el mundo dirá, ah, sí, el chupacabras. Pues sí, honestamente, pues el chupacabras. O sea, todo el mundo recuerda esa historia, ¿no? De nuestros años priistas, hermosos años priistas y a la vez tan denostados años priistas, ese espíritu totalitario, ¿no? Que parece que se repite, pero bueno, no hablemos de política. Pero sí, el chupacabras, evidentemente muy político el chupacabras. El chupacabras fue eso, o sea, fue esa cuestión de utilizar ese morbo, de utilizar ese miedo, de utilizar esos instintos primigenios que nos permiten, digamos, que dejar de pensar, que nos permiten, o que le permiten a los que lo manipularon en su momento, que la gente dejara de pensar en ciertas cosas y se enfocara en algo, pues como el chupacabras. Entonces ahí es donde yo les digo, y creo que es cuando pienso, ¿verdad? Después de nuestra experiencia con el chupacabras, que realmente debemos estar atentos, ¿no? O sea, aquí hay que ver, o sea, qué hace la ciencia contra la creencia. Y ni siquiera contra, sino más bien nosotros balancear la ciencia o lo que creemos y que a veces inclusive llevamos sentido común contra las creencias, ¿no? O sea, no sé, yo por ejemplo, precisamente en ese asunto de la mano peluda, resulta que todo terminó, pero al mismo tiempo empezó, digamos que el principio del fin de la mano peluda fue cuando llamó un tipo que decía que él había hecho un pacto con el diablo, ¿no? Y pues ya los de la mano peluda le dieron entrada al cuento, el vato contó su historia de que había hecho pacto con el diablo, etcétera. Y a raíz de eso, pues digamos que empezaron ciertos fenómenos, ¿no? Posteriormente se vuelven a juntar con esta persona con el que había hecho pacto con el diablo, donde aseguraba pues que él estaba a punto de zafarse de ese pacto, pero pues aparentemente pues para eso tenía que acabar con la mano peluda o propiamente con el conductor de la mano peluda. Entonces ahí es cuando uno, ya independientemente de lo que pasó con la mano peluda, que puede o no tener explicación científica, pero ya es cuando ya empiezan a entrar todos esos argumentos. Bueno, al menos yo en lo personal a veces me pongo a pensar, o sea, realmente cuánto vale, o sea, cuánto puede valer un alma humana. Yo alguna vez le decía a mis cuates que yo vendí mi alma por una gordita de chicharrón cuando vivía en la Ciudad de México. Y digo que la vendí porque la verdad tenía mucha hambre. Y entonces un amigo me invitó a una gordita de chicharrón. Se la tuve que aceptar porque tenía hambre y no tenía dinero. Un amigo que además me caía bien gordo. Un compañero de la universidad. Pero me caía re mal, pero pues la verdad es que el hambre es cabrona. Entonces yo me pregunto, bueno, si el alma puede valer una gordita de chicharrón, o sea, realmente este vato que hizo el pacto con el diablo por su alma, pues ¿cuánto puede valer el alma humana? No sé, quizá la del Papa, digo, por dar un ejemplo de santidad, la de la Madre Teresa, no sé, quizá también el tipo de cambio alma contra lo que te pueda dar el diablo, pues es variable, ¿no? Así como el del peso y el dólar. No lo sé. Pero bueno, esas son de las cuestiones que a mí esos podcasts de miedo y todo eso me provoca. O sea, me provoca, más que creerlos, me provoca pensar en sus argumentos y en sus razonamientos. Por eso les digo que es importante, sí escucharlos, disfrutarlos. Yo no digo que no, al contrario. Pero sí me parece que hay que como que tener un cierto grado de sentido común. Porque muchas veces, mucho de lo que se está haciendo y diciendo, pues solamente contribuye a que pues la ignorancia se disperse y que haya más y se reproduzca. Entonces yo creo, la verdad, que los gustos y aficiones de verdad son de cada uno. Está bien, si a alguien le gustan esas cuestiones de miedo, bueno, pues adelante. Sin embargo, pues no todo lo que se escucha es real. O sea, hay que aprender a diferenciar entre una cuestión pues bien fundamentada, porque en realidad los mitos, las leyendas, que desde la antigua Grecia, porque de ahí viene la palabra mitología, desde la antigua Grecia se manejan, los mismos dioses hindúes, muchas cosas, nuestros propios antepasados, en mi caso totonacos, los que sean de la zona de Yucatán mayas, los que sean de la zona centro aztecas, pues desde ese momento de que tenemos ese tipo de dioses y de mitos, pues la verdad es que ya desde entonces, o sea, somos humanos, eso nos hace humanos, o sea, yo sí lo entiendo. Sin embargo, también creo que hay que tener esa cuestión de sentido común. Me parece que el morbo nos atrae, el morbo despierta ese interés, pero precisamente ese interés es el que debería nutrirnos. ¿Por qué?
Porque si yo, por ejemplo, escuché un podcast muy bueno con una historia de terror así bien padrota que me gustó mucho, ¿por qué no investigar al respecto? ¿Por qué no conocer, como les decía, un poco de los maestros del terror? H.P. Lovecraft, de Stephen King, de Edgar Allan Poe, el mismo Gustavo Adolfo Bécquer. O sea, toda esta cuestión que podría ayudarnos a que nuestra cultura aumente, que seamos, pues, no quiero decir mejores, pero al menos más cultos. En fin, yo soy Don Pisador. Nuevamente les ruego por su like, por su suscripción desde la plataforma en que me estén escuchando. Obviamente les pido su recomendación. En Facebook soy Derivaciones MX, YouTube soy Derivaciones y en Twitter soy Don Pisador. Mismo que se despide de ustedes, esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. Ya, mamá. Derivaciones, segunda temporada. Más contenido y más temas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @Derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones.